para llegar al 10 de diciembre de 1948, donde la Asamblea General de las Naciones Unidas constituyó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tuvieron que pasar diferentes sucesos, los cuales dieron apertura a esto. De estos hechos podemos resaltar los derechos de primera generación, surgidos de la Declaración de los Derechos Humanos del siglo XVIII, en donde se constituyeron los derechos civiles o fundamentales, tales como el derecho a la vida, a la libertad, y además se constituyó los derechos políticos. Secuencialmente surgieron los derechos de segunda generación. Estos derechos son los derechos económicos y sociales. Estos derechos surgieron de las luchas obreras del siglo XIX y XX y se manifiestan por primera vez en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Los derechos humanos no son un regalo. Estos surgen a partir de la lucha constante y de sucesos de lesa humanidad tales como la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿qué son los derechos humanos? Según las Naciones Unidas, los derechos humanos son derechos que son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen, etnia, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluye el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a tortura, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. En cuanto a la violación de los derechos de las personas, históricamente los seres humanos hemos sido nuestro peor enemigo, cometiéndonos crímenes de lesa humanidad. En la historia hay crímenes que no se pueden olvidar, tales como la Segunda Guerra Mundial, la bomba de Hiroshima, la esclavización de los aborígenes indígenas y el secuestro y esclavización de los africanos. Estos hechos visualizan la violación de los derechos humanos y hay muchos más, pero hay que preguntarse, ¿la violación de los derechos humanos de tal magnitud hace parte de la historia o simplemente evolucionó? Hola, no me había presentado. Mi nombre es Rosa Cruz Álvarez Blandón, mujer negra, lesbiana, chocuana, y les vengo a comentar cómo aún en la actualidad se nos siguen violando nuestros derechos como población minoritaria. Desde 1960, Colombia se encuentra sumergida en una guerra interna, la cual se ha prolongado y ha surgido a partir de hechos injustos que ha dado como resultado la creación de fuerzas subversivas de la ley. Esta guerra interna ha dejado como resultado desplazamientos forzados, violaciones, secuestros, muertes, pobrezas, entre muchas otras cosas. Los más perjudicados han sido los indígenas y los campesinos que viven en zonas rurales. En la actualidad, esta guerra interna aún sigue latente, perjudicando a las zonas rurales en gran cantidad, pero en el casco urbano se vive una realidad violenta y peligrosa. Da miedo salir el andén de nuestras propias casas. No hay garantía de la seguridad y ni de la salud, ya que se nos quitó el derecho de enfermarnos, porque cuando nos enfermamos y vamos a los centros clínicos, no se nos hace nada. Si tu sistema inmunológico no es capaz de soportar la enfermedad y curarla, lo más probable es que fallezca si no tienes las condiciones económicas para llevar a cabo tratamientos que vengan de tu bolsillo, ya que el sistema médico no funciona ni da garantías. En Colombia no se vulneran los derechos de las comunidades minoritarias, se vulneran los derechos de toda una población, de toda una nación. No hay oportunidades de trabajo, el sistema jurídico no funciona, la educación es un lujo que todo mundo no puede pagar, porque sí, es un lujo, porque los precios y los ingresos no dan la oportunidad de brindarle una educación superior a los jóvenes o a cualquier otra persona que quiera abrir su mente a los conocimientos y asimismo dar un mejor desarrollo y abrir oportunidades en su camino. No hay garantía de justicia para los miles de crímenes que se cometen en el país. El año pasado en mi casa nos robaron 9 veces fuera de ella, en el andén, y en ninguna ocasión denunciamos, ya que es de conocimiento general que la policía es cómplice de los criminales y la denuncia puede causar represalias para nosotros directas. La policía nos vulnera, los delincuentes nos vulneran, los políticos nos vulneran, el sistema médico nos vulnera, el sistema jurídico nos vulnera, las fuerzas subversivas nos vulneran. Y a pesar de que tenemos el conocimiento de los derechos humanos y que estos son inherentes a cualquier condición, esto no hace que se cumplan. Cuando luchamos por ellos nos matan. Ahí están las cifras de los muchos líderes sociales que continúan asesinando nuestros territorios. Y es así que los derechos de las poblaciones minoritarias y de todo un país
siguen siendo vulnerados a partir de la violencia de los poderosos que no quieren aceptar que no son los idóneos para manejar los recursos de un país que necesita libertad, porque no somos libres, porque en este país te matan por ser mujer, por ser médico, por ser lesbiana, por cobrar una deuda, por ser del América o ser del Nacional, por ser líder social, por pertenecer a un partido político. La vulneración de los derechos recae en la concepción de diferencia, de ser negro, blanco, indígena, de ser heterosexual, de ser gay, de ser de izquierda o derecha. Se enmarca una característica y se justifica en esta la vulneración de los derechos de otro. Constituir los derechos humanos no ha dado como resultado que todas las personas se les respete sus derechos humanos. Y para que en una realidad esos derechos puedan estar presentes en la vida de todas las personas, las sociedades deben de practicar la tolerancia y la inclusión social. Para lograr una inclusión social se necesita trabajo mancomunado y para ello se debe dejar a un lado las diferencias y unirse. Somos nosotros los que generamos los cambios y el compromiso comienza desde lo individual. La inclusión social es un instrumento para trabajar por la paz y la equidad, en la cual se garantiza que las personas que pertenecen a un grupo poblacional minoritario tengan las mismas oportunidades para participar en actividades económicas, sociales, laborales, educativas y culturales de la sociedad sin exclusión alguna, por condiciones sociales, raciales, sexuales, cultural, étnico, económico o cualquier otra condición. La intervención de esta comunidad aporta al bienestar en general de la población en donde se encuentra establecida. La inclusión es implementar cambios teniendo un acercamiento diferencial para los grupos poblacionales que constantemente son excluidos y marginados y están expuestos a vulneraciones agudizando su pobreza. Este acercamiento diferencial se justifica bajo el valor más importante de la inclusión, que es la equidad, la cual consiste en dar a cada uno lo que se merece o necesita en función de sus méritos o condiciones. Para simplificar lo que es la equidad, pongo por ejemplo la licencia de maternidad de mi país, Colombia, la cual establece para las mujeres que están laborando y dan a luz un suceso de actividades de 18 semanas luego del parto y para los hombres un suceso de actividades de 8 semanas. Con este ejemplo se ve la necesidad de intervenir las necesidades de forma equitativa. Las normas, leyes y oportunidades de un país se deben establecer teniendo en cuenta las diferencias existentes y más en un país como Colombia que es pluriétnico y multicultural. La inclusión social se debe implementar no solo desde los gobiernos, sino también desde los hogares y las instituciones educativas para así poder llegar a tener un gobierno que brinda oportunidades y además una sociedad incluyente. Los individuos, desde lo individual, creando oportunidades para personas con talentos, dejando la discriminación a un lado y creando así una sociedad que brinde la oportunidad del goce de los derechos humanos para cada una de las personas. Las diferencias están solo en visiones comunes, pero la relación entre almas solo en los seres sensibles. Muchas gracias por llegar hasta el final. Espero que seas de esas personas que están construyendo una mejor sociedad desde lo individual, brindándole a los demás lo mejor de ti.